ellos, de esos encuentros, surge información y hay declaraciones y nosotros las vamos a repasar. También vamos a hablar, por supuesto, del escenario nacional, de lo que va a pasar en el Congreso en los próximos días en torno a la ley bases y el paquete fiscal que ya aprobó el Senado y que devuelve a la Cámara Baja Nacional para que se sigan tratando. Por eso es que vamos a dialogar con diputados nacionales de Salta que están ahí en el Congreso y cuyos votos son sumamente necesarios para la sanción o no de las normas que envía el Poder Ejecutivo Nacional, puesto que la Libertad Avanza, como bien te lo comentamos, no tiene mayorías en ninguna de las cámaras. También vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucede aquí en nuestra ciudad, con un evento que tuvo lugar el fin de semana y que trata de dinamizar un poco la economía cuando los datos que se van reflejando de distintos informes e inclusive de organismos oficiales gubernamentales dan cuenta de que el consumo sigue cayendo. El presidente dice, por otro lado, que se ha registrado una semana en donde la inflación fue cero, es decir, que estaría logrando supuestamente ese estadio económico que trataba de buscar a costa del ajuste y de la motosierra y de la licuadora, y que bueno, vamos a ir analizando en los próximos minutos. En los estudios, por supuesto, José Gualicho Salazar. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Emiliano? Un saludo a toda la audiencia, al equipo que está acá en la radio. Bien contento una vez más aquí. Un poco me trajo el frío, che, se está poniendo fresco afuera. Y bueno, ya tocaba, ¿no? Ha llegado el invierno. Sí, ya viene la ola polar, que creo que la Patagonia va a ser uno de los lugares más fríos de todo el mundo cuando en estos días próximos. Qué mal que la van a pasar los que están allá al sur. Nosotros también, bueno, porque estamos acostumbrados a tener otra temperatura y va a golpear seguramente, ¿no? Y completo el saludo, por supuesto, a todo el equipo. Allí Gonza, Agustín y Nahuel, que están, por supuesto, con las redes sociales, y Ariel Arvilla en los controles. Una infidencia, esperemos que no escuche la dirección de la radio. Yo estoy viendo acá el partido de Italia-Croacia dentro de los estudios. Esperemos que no haya ninguna represalia, por supuesto. Y ahí está la Eurocopa, porque también hay que hablar un poquito, hay que extender un poco el fútbol. Yo la verdad que disfruto mucho esta época futbolera, me encanta sentarme a mirar fútbol, sea la selección que sea. En este caso está jugando Croacia-Italia en la Eurocopa, pero también hemos visto a la Argentina con su debut ganándole a Canadá 2-0. Uruguay jugó anoche con Panamá, ganó 3-1 en la Copa América. Y así usted, Gualicho, también es del fútbol. Sí, sabe que no estoy mirando tanto, no estoy tan al pendiente, estoy un poco atareado en este momento y he visto que se están jugando paralelamente las dos copas a nivel selecciones muy importante y también se está jugando el campeonato acá, Primera Nacional y hacia abajo, digamos, solo Primera no se está jugando. Pero no estoy viendo, estoy teniendo el tiempo de sentarme a ver mucho. Ayer creo que no me recuerdo qué partido vi, no se me ha ido de la cabeza. El de Alemania creo que vi como los últimos 15 Sí, minutos. el empate al último, Claro, sí, Alemania-Suiza. sí, estuve ahí un momento que me enganché ahí a ver si se daba el triunfo suizo. Fueron los únicos 15 minutos que me senté a mirar, ¿no? Y bueno, ahora que estamos mirando un poco, así que usted sepa entender si yo miro hacia arriba y no lo miro a usted, porque yo decía, tenemos teles nuevas y bueno, la Sí, verdad que sí. la UNSA se va equipando y aquí quienes están detrás de los controles, haciendo posible, por supuesto, que lleguemos allí a donde estás vos, lo hacen posible y estamos viendo. Pero bueno, sin más preámbulo, bueno, con el fútbol local acá, lamentablemente, para mí, Ah, ganó sí. el Central Norte, le ganó a mi Juventud Antoniana, que está mal. La verdad que no quiero decir que me acostumbré, pero bueno, es una naturaleza que la estamos pasando mal desde hace un tiempo. Intentó sacar la cabeza a flote en el partido anterior ganándole a Sarmiento, ahora trastabilló con el Cuervo y queda ahí, todos los hinchas se hacen los de gastar, digamos, ahí cuando no pasa nada. No quiero recordarles un 3 de mayo de hace unos años cuando fueron al descenso en manos del Antoniano, ¿no? Está loco, ¿no? Y bueno, ahí Gimnasia Gimnasia, ganó. Gimnasia ganó, claro. Le ganó a Chaco Forever 1-0. Y yo lo tengo anotado acá, mire, con gol de Lautaro Gordillo, que este dato me lo pasó mi amigo Pablo Rodríguez, que debe estar en su casa. ¿Mm? Y bueno, Gimnasia con esta victoria llega a los 29 puntos, quedando a uno de la clasificación. Y en la próxima fecha se enfrenta al segundo, que sería San Telmo, acá de local. Entonces vamos a estar pendientes, más o menos así una ojeada
de fútbol poquito. Pues, tengo ganas de ir a la cancha, pero por ahí con Pablo es peligroso, ¿sabe usted? Uno se va a la cancha y no sabe si vuelve al día siguiente. Y creo que es más peligroso Paulo Ávila. No, sí, también. Que lo termina metiendo preso y todo. No, lo vi hoy a Paulo y yo dije, híjole, acabo de llegar de vacaciones, me dice Pablo, ya está. Bueno, está más contento porque, bueno, viene el triunfo de Gimnasia, le vino bien a nuestros compañeros y un poquito de fútbol, ¿no? Deporte. Así es, Se tal cual. en el fútbol nomás, venimos de fútbol-less, nosotros seguimos en fútbol. Bueno, pero a ver, si te molesta folero. que sea solamente fútbol, vamos a hablar entonces... No, lo único que importa en el mundo del fútbol. De la hazaña de las kamikazes en China, en el Mundial de China 2024 de handball de playa. Bueno, las kamikazes, el seleccionado argentino, derrotó a Brasil en los cuartos, derrotó a Países Bajos en la semi, llegó a la final con Alemania y lamentablemente perdió. Ayer me levanté tempranito a ver ese partido, 7:30 de la mañana, tomando unos mates, y bueno, no se pudo. Alemania venía también de ser campeón ya el año pasado y de haber salido 2 veces campeona en lo que es la Eurocopa de este deporte, de esta disciplina. Y la verdad que igual estuvieron ahí, ¿no? El primer set, bueno, ganaron los alemanes por amplia ventaja. En el segundo estuvimos ahí nomás. Si le ganaba Argentina, pasamos al tercero y ahí se definía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese era para cerrar el tema deportes. Y ya que nos metimos en lo que es Europa, vamos a hacer un repaso de la gira internacional del presidente Javier Milei. El presidente Milei fue invitado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, así se organizan en España, por regiones, si se quiere, Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es la referente máxima, si se quiere, en el país europeo de la corriente libertaria como la conocemos acá. La ultraderecha le llaman en el mundo, pero yo disiento con esta categoría y lo voy a explicar, por supuesto, en un ratito nada más. Bueno, Isabel Díaz Ayuso invita a Javier Milei para entregarle una medalla internacional de reconocimiento y en el acto, bueno, elogió a las políticas que viene aplicando el mandatario argentino desde su asunción en diciembre pasado y le dijo: encaras con fuerza y coraje medidas que suenan a aire fresco. Y Milei también, por supuesto, tuvo su participación y dejó algunas declaraciones. Compartimos ahora un fragmento de la exposición del presidente argentino tras recibir la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. En un sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, digamos, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó al 140 del ranking, digamos, al paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Bueno, hay un fragmento de lo que decía Milei, un Milei que ratifica ser una suerte de Terminator que viene del pasado para advertir sobre la catástrofe que sería aplicar políticas que él encasilla dentro del paradigma del socialismo, o los zurdos o izquierdistas. Digo esto que como Terminator porque es parte de lo que le dijo también a una periodista estadounidense en una entrevista que le brindó hace un tiempo. Yo soy Terminator, que viene del futuro a advertir sobre un futuro, sobre el apocalipsis que se generaría, lo cual también derivó en réplicas en el Congreso de la Nación, por caso el formoseño José Mayans, inclusive se burló y le dijo: che, cuéntenle cómo terminan las películas, porque ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3 le va bien a ese Terminator.
Pero en España, Isabel Díaz Ayuso dijo que sí, que estas medidas que suenan a aire fresco van a permitir la construcción de una mejor sociedad. Eso es lo que interpreta tanto Milei como la líder española del liberalismo, si se quiere, español y demás. ¿Por qué diciendo yo con las categorías de derecha e izquierda? Porque ya están perimidas, en mi opinión. Vos no podés encasillar, por ejemplo, a una primera ministra de Italia, que está jugando ahora con Croacia, Giorgia Meloni, que fue la única mujer que estuvo en la cumbre del G7, que son las potencias más industrializadas de todo el mundo, y decir que es una derechista por querer cuidar la economía de su país al proponer algunas medidas que pueden sonar moralmente un poco controversiales, ¿no? Ella inclusive les sacó a relucir en la cara al presidente francés Emmanuel Macron de que por más de que se digan que son una corriente progresista, mantienen el yugo sobre, por ejemplo, África, a quien le extraen todos los minerales y le imprimen la moneda y lo condenan a vivir en una extrema pobreza, en una pobreza estructural. Entonces vos decís, che, si Emmanuel Macron hace esto y al frente tenés a Marine Le Pen, que la clasifican como la ultraderechista, al fin y al cabo, entonces, ¿dónde estamos parados? Esas categorías para mí en la Argentina no se deben aplicar, ya no se aplican, no podemos hablar de hoy derecha, izquierda o de centro y demás. Acá hay una discusión por intereses, hay un escenario mundial que está cambiando, que te lo venimos comentando, y tal vez sea mejor empezar a discutir entre nacionalistas o globalistas, aquellos que tratan de imponer un yugo a nivel internacional y se van aliando entre potencias, y aquellos países que buscan salir a flote con su propia autodeterminación en las políticas, que llevaría, por supuesto, a la autodeterminación de los pueblos. En definitiva es ello. Pero escuchemos un informe de la TV española para ver qué es lo que decía la oposición sobre la visita de Milei allí a España. Es el segundo audio, Ariel, el Canal 12, Melo. Bueno, es un raconto, si se quiere, de algunas declaraciones que tuvieron el lugar en España, después, por supuesto, de lo que ha sido la participación de Milei en la Comunidad de Madrid y el recibo de una medalla que inclusive acusaron de que era una fake. Bueno, esto decía la TV española y algunos dirigentes de la oposición, o más bien del oficialismo de España, del gobierno de Pedro Sánchez. La segunda visita de Javier Milei a España desde su nombramiento como presidente de Argentina ha provocado reacciones diversas entre los líderes políticos. Así, diferentes personalidades han criticado la entrega de la medalla internacional por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre ellas, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado a Madrid de dar amparo a la ultraderecha. Me da una cierta vergüenza que una comunidad de este país tan democrático como España albergue discursos de este tipo, aplauda este tipo de ideas. Unas palabras que ha compartido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El que la señora Ayuso invite al presidente Milei a Madrid es la constatación de que en este país la ultraderecha es directamente el Partido Popular. Además, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que Milei es un espejo de referencia de la derecha. Milei, que volvieron a decir que la política social es aberrante. Ese es el espejo en el que se mira las derechas de nuestro país. Desde Sumar, la eurodiputada electa Estrella Galán ha criticado la desvergüenza de Ayuso. Es vergonzoso que una presidenta de una comunidad autónoma tenga la desvergüenza de traer a un señor que está desarmando el Estado, que tiene a las calles levantadas, que está incrementando la pobreza. Mientras que en Podemos han anunciado que recurrirán la entrega de la medalla. Nosotros vamos a recurrir esa decisión a todas las instancias oportunas para que se suspenda esa decisión. Por su parte, Ayuso ha defendido la cortesía a Milei. Pues sí, ha recibido una distinción el presidente de la Argentina, porque tenemos potestad del mismo modo que el presidente otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello. De nuevo culmina una polémica visita del presidente de Argentina, quien ha aprovechado esta ocasión para criticar al socialismo y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, hasta ahí el informe de la televisión europea, de la televisión española, sobre la visita de Milei.
a la Comunidad de Madrid, donde fue condecorado por Isabel Díaz Ayuso. Ahí decían, bueno, acá quedó demostrado que el PP es la ultraderecha. Y ahí es como que se están disputando los votos a lo que en Europa le llaman la ultraderecha o el extremismo, entre el partido Vox, a donde también fue Milei hace unas semanas, y cuyas declaraciones abrieron un frente diplomático con el gobierno español que conduce Pedro Sánchez, porque había llamado corrupta a su esposa Begoña Gómez, y de ahí hubo un cruce entre ambas naciones. De hecho, desde España retiraron a la embajadora que tienen en Buenos Aires, le pidieron a Milei que pida disculpas, valga la redundancia, y en medio de todo eso Milei decidió ir a España a recibir en este caso el premio de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que los oficialistas en España le salieron al cruce a Díaz Ayuso y le dijeron, che, pará, estás condecorando a un tipo que nos viene criticando fuertemente, nos llama de corruptos, nos dice que somos unos zurdos, etcétera, etcétera. Cuestiones de política. Una vez concluida la recorrida de Milei por España, entre paréntesis, no fue recibido por el rey porque en un gesto al presidente español Pedro Sánchez, para no involucrarse en las cuestiones internas de ese país, ¿no? Entonces el rey no lo quiso recibir, no hubo allí un encuentro formal. Pero después de eso Milei se fue a Alemania. Primero estuvo en Hamburgo, donde recibió una distinción de una sociedad liberal que se llama, que lleva el nombre la Sociedad Hayek, en homenaje al pensador que dio origen, si se quiere, a la Escuela Austríaca de la Economía. Y bueno, fue destacado Milei, le dijeron que era una suerte de representante mundial de las ideas de la libertad. Stefan Kutz, que es el presidente de esa sociedad Hayek, lo comparó inclusive con grandes reformadores liberales de las últimas décadas y mencionó particularmente a Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ronald Reagan, expresidente estadounidense, y Margaret Thatcher, ex primera ministra de Gran Bretaña, justo cuando se produce la guerra de Malvinas, y que de hecho Thatcher da el ok o pide al ejército británico que hunda al general Belgrano, ¿no? No hay que olvidar eso. Bueno, Milei es un referente para los liberales mundiales que está en esa tónica, ¿no? Thatcher, Reagan, y está en esa onda. Ahí lo reciben en Hamburgo, le entregan el premio a Milei y después se va a Berlín. En Berlín, el Estado Federado de Alemania, se reúne finalmente con el canciller alemán Olaf Scholz. Scholz es un socialdemócrata, ¿no? Es decir, que no tiene posturas tan extremistas como, por ejemplo, Díaz Ayuso de España. Allí, bueno, mantuvieron una conversación, según fuentes alemanas, dialogaron básicamente sobre la relación bilateral entre ambos países y sobre el futuro del acuerdo que podría darse entre el Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo que se había promovido durante la gestión de Mauricio Macri, cuando de canciller estaba Fourier, que se llegó, pero que no lo ratificaron los parlamentos de los países miembros de cada bloque geopolítico, que es un paso indispensable para concretar finalmente este acuerdo. De hecho, hubo muchas protestas en Francia, por ejemplo, porque el acuerdo no beneficia a un amplio sector, particularmente al sector rural de ese país, y se plantaron en contra de un avance en este sentido. Pero ahora se destacan las materias primas y particularmente los minerales que tiene la Argentina para brindarle a una potencia europea como Alemania, que está apuntalando la política verde, por así llamarlo, ¿no? De dejar de utilizar petróleo, carbón, los combustibles fósiles y empezar a utilizar la energía limpia. Entre paréntesis, durante la pandemia reactivaron una mina de carbón porque se produjo una hecatombe sumada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, Scholz, el canciller alemán, está interesado en tender puentes con la Argentina, particularmente por esto, ¿no? Para ver cómo va a realizarse la política en torno a la explotación de los recursos naturales. Y por supuesto que hay empresas que están interesadas allí. De hecho, hay una nota que la publica EFE, que retoma datos de la Cámara Alemana de la Industria y el Comercio, y dice que las empresas
del país germano en la Argentina ven los resultados de la política económica de Milei dos matices. Por un lado, destacan la liberalización de la economía, la apertura, si se quiere, a los mercados, pero por el otro ven preocupación en la caída de la demanda interna. Alemania es el octavo inversor extranjero en la Argentina, ¿no? Detrás de Estados Unidos, España, China y demás. Así que es muy importante lo que surja de este encuentro que tuvo hace unas horas nada más el presidente argentino Javier Milei con el canciller alemán Olaf Scholz. Y hasta aquí un repaso, por supuesto, de lo que ha sido la política internacional sobre la particularidad de Milei, que se fue después de haberse reunido con gobernadores del Norte Grande y de haber recibido de mano del salteño Gustavo Sáenz el Pacto de Güemes. Un documento que contiene una serie de reclamos de financiamiento por obra pública, un proyecto para reactivar el corredor bioceánico y un régimen de coparticipación federal de impuestos. Todo esto ya lo tiene en la Casa Rosada, se va a discutir. Nosotros ahora nos vamos a ir a la tanda, pero vamos a escuchar un temita a tono, por supuesto, con el día de hoy, porque un día como hoy, de hace muchos años, muere Rodrigo Bueno. Un día como hoy, también de hace mucho más años, hace 89 años, muere Carlos Gardel, emblema del tango y de la cultura nacional, que tiene reconocimiento a nivel internacional, de hecho, ¿no? Cuando Gardel muere en Medellín, Colombia. Había ido a ese país para actuar. Viajás y sos fumador. En lo que fue para actuar en realidad en Cali, y hubo una escala, bueno, lamentablemente hubo un siniestro, un accidente aéreo, y el avión cae, termina falleciendo Carlos Gardel, y por eso es que se conmemora hoy el Día del Cantor Nacional en su homenaje. Va a haber, por supuesto, distintas actividades en todo el país, Salta no es la excepción. En la capital va a haber un homenaje en el Centro Cultural Dino Saluzzi a las 21 horas, es gratis. Va a haber tangueros salteños de acá, destacados, y también van a contribuir distintas academias de danza. Te recomiendo que si tenés un tiempito vayas, pero ahora vamos a escuchar un tema de Rodrigo. Bueno, ¿me lo preparó entonces Ariel o Carlos Gardel? ¿Qué tiene? 1, 2, diga. Tiene, bueno, vamos a escuchar un poco de Rodrigo y volvemos ya con Sapo de Otro Pozo. No te muevas, que ya está la próxima entrevistada en el piso. Historias, más que historias.